Ingeniero, buenas noches. En este video vamos a ver la simulación sobre las fuentes de alimentación. Mi grupo está conformado por mi persona, Kevin Steven Cobo Vilaña, y mi compañero Gabriel Efraín Mora Bonifaz. Eh, para este tema, para poder abordar con claridad este tema, tenemos que tener claros ciertos conceptos, los cuales los vamos a detallar a continuación, entre los que tenemos primero, tenemos que tener en cuenta qué es una fuente de alimentación. Una fuente de alimentación es un componente esencial de cualquier dispositivo electrónico, ya que es esta quien se encarga de darle vida en cualquier equipo, por más pequeño que sea. Por ejemplo, puede ser en un celular, en una computadora, en muchos de los casos también en equipos mucho más pequeños. Existe una fuente de alimentación, aunque nosotros no la podamos observar, aunque no se pueda percibir a simple vista. Eh, lo que la fuente de alimentación hace es gestionar la entrada de energía desde la red y adaptarla para darle energía al equipo. Una fuente de alimentación se podría decir, por lo tanto, que es un dispositivo que se encarga de proporcionar la corriente justa y necesaria a un equipo electrónico. En otras palabras, podríamos decir que es un dispositivo que se encarga de transformar la corriente alterna de la línea eléctrica normal, que se recibe en todos los domicilios, es decir, la que nosotros conocemos de 220 voltios, y transformarla en corriente continua o directa. Eso con respecto a la fuente de alimentación. Después de esto, también tenemos que tener en claro ¿qué es un transformador? Un transformador es un elemento eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo siempre su potencia. El transformador se podría decir que es un dispositivo que convierte la energía eléctrica alterna de un cierto nivel de tensión en energía alterna de otro nivel de tensión, basándose en el fenómeno de la inducción electromagnética. Por último, vamos a ver lo que es un diodo y cómo funciona un puente rectificador de diodos. Eh, Primero, el diodo rectificador es un dispositivo semiconductor de dos terminales que permite la circulación de la corriente eléctrica en una sola dirección o en un solo sentido. Em, lo que nos permite bloquear siempre la corriente cuando ésta circula en sentido opuesto. Gracias a su comportamiento logra convertir la corriente alterna en corriente continua. Y el puente rectificador consiste en una unión o formación de cuatro diodos comunes de uso general que convierten una señal con partes positivas y negativas en una señal únicamente positiva. Un simple diodo permitiría quedarse con la parte positiva, pero el puente permite aprovechar también la parte negativa. Para la simulación de las fuentes de alimentación se va a necesitar un generador de energía, un transformador, un rectificador o puente de diodos, un capacitor y un chip rectificador. ¿Cómo funciona esta fuente de alimentación? Esta fuente de alimentación empieza con un generador de energía, en este caso es de corriente alterna. Este generador de energía va a generar aproximadamente 110 voltios, como podemos ver. En este caso lo podemos nosotros modificar a lo que nosotros deseamos. Entonces le colocaría 110 voltios. A continuación se le conecta un transformador. Este transformador es bipolar, quiere decir que solo maneja dos fases. Y la salida del transformador se va a conectar al puente de diodos. ¿Qué va a hacer el puente de diodos? El puente de diodos va a tratar de rectificar las señales de la corriente, tanto de la corriente alterna como la corriente continua. Una vez sale con corriente continua, va a pasar por el capacitor. ¿Qué función cumple el capacitor? El capacitor tiene la función de rectificar los picos de la señal para que así no haya como tal una señal alterada, lo cual vamos a poder presenciar en el osciloscopio. Y por último se va a ocupar un rectificador de voltaje. ¿Qué hace este rectificador de voltaje? Como en su nombre lo indica, sirve para rectificar a un determinado voltaje. Va a tener un voltaje de entrada, que este puede ser de 10, 11, 12 voltios,
y va a tener un voltaje de salida, que el voltaje de salida lo podemos configurar a nuestro gusto. Si es que necesitamos a 5 voltios, a 10 voltios, todo eso va a depender de lo que nosotros queramos hacer. Parte de la simulación también consta los dos voltímetros que colocamos, tanto para verificar la señal de entrada como la señal de salida. Una vez para programar, para simular la fuente de alimentación, también tenemos un osciloscopio conectado tanto a la señal del generador, del transformador y la señal ya rectificada. A continuación vamos a proceder a simular. Como podemos observar, aquí está el voltaje de entrada que recibe nuestra fuente de alimentación, que en este caso es 77.1 voltios. Este es en corriente alterna. Y vamos a tener de salida 5 voltios en corriente continua. ¿Cómo podemos verificar esto? Esto vamos a verificar a través del osciloscopio. ¿Cómo se interpretaría esta señal del osciloscopio? En la señal A o el canal A, como está conectado al generador de energía, podemos ver que la corriente tiene bastantes picos, ya que es considerada todavía corriente alterna, tiene picos arriba y abajo. Entonces, aquí podemos ver que la señal no está rectificada y sigue siendo corriente alterna. Una vez que pasa del transformador, ya tenemos como tal la corriente continua. Podemos observar más de cerca que ya no existe la variación de voltaje. Ahora hay un voltaje en positivo y un voltaje en negativo. Para esto, después de pasar por el puente de diodos y el capacitor, vamos a rectificar por completo a través del chip que nos va a servir para rectificar la señal. Y como podemos ver en el canal C, sale completamente rectificada y es una línea recta. Por ende, no existe picos de voltaje y así ya podemos mantener un voltaje constante en todo el uso.